Hola, un saludo para todos. Hoy seguimos con el tema osciloscopio. Eh, Estamos aprendiendo a utilizar el osciloscopio del simulador. Entonces es muy importante, ya que si queremos solucionar fallas en el simulador, tenemos que aprender a usar el osciloscopio. ¿Ok? Este osciloscopio es muy importante, ya que vamos a la vida real, ya va a ser mucho más fácil para usar eh, este componente, ¿ok? Entonces, hoy lo que vamos a ver es osciloscopio como multímetro. El osciloscopio también puede funcionar como un multímetro. En la parte superior de la pantalla se muestra un valor de medición que el osciloscopio calcula a partir de la señal. Si se selecciona canal 1 y presiona de nuevo este botón, aparece el menú en el que se puede ajustar el multímetro. Si se mide un voltaje de corriente alterna con un osciloscopio, el valor real siempre se muestra gráficamente. Si se mide el voltaje con la funcionalidad del multímetro, se calcula y se muestra el valor efectivo. Vamos a ver aquí lo que nos quiere decir acá entonces. Aquí tenemos un osciloscopio, en este caso se está midiendo un milivoltaje de corriente directa o corriente continua. Por esta razón, en este caso tenemos 16 milivoltios de corriente continua. ¿Okay? Eh, un voltio por división. Cada cuadro dice que equivale a un voltio. Prácticamente no se nota la diferencia, eh, la línea que esté muy elevada aquí porque estamos midiendo apenas 16 milivoltios. 16 milivoltios pues es poquito voltaje. Por esta razón no se ve casi, no se diferencia que estuviera muy elevada de aquí del inicio de la señal. ¿Ok? Entonces, el círculo rojo en la pantalla nos indica el valor de medición como multímetro. ¿Ok? Ahora dice visualización del menú del osciloscopio. Vemos aquí entonces que para seleccionar el menú del osciloscopio, primero oprima una vez el botón del círculo rojo, canal 1, y vuelva y oprima este mismo botón por segunda vez y obtendrá en pantalla el menú. Como se puede observar, este osciloscopio nos muestra 10 tipos de medición diferentes. Como lo vemos en pantalla, el renglón verde no es un tipo de medición, la cual en este momento se muestra un voltaje de corriente continua. Es correcto. Aquí, en el momento en que encendemos el osciloscopio, en pantalla, se enciende la pantalla, le damos canal 1, nos va a aparecer este menú. ¿Ok? Aquí con flecha arriba o flecha abajo vamos a escoger cualquier opción de estas. Aquí donde está la línea verde no es ninguna medición. ¿Okay? Este quiere decir que está el osciloscopio graficando cualquier señal, pero no estamos haciendo ninguna medición, ni voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa o amplitud de la señal, frecuencia, periodo, ciclo de trabajo positivo, ciclo de trabajo negativo, pulso positivo, pulso negativo. ¿Ok? Ninguna de estas señales. Entonces, como vemos, tenemos aquí este menú. Es lo que tenemos para hacer mediciones a una señal, ¿ok? Entonces, en el momento que escogemos, en este caso está aquí, se ha escogido el voltaje de corriente directa o voltaje de corriente continua. En este momento volvemos y presionamos canal 1 y ya nos aparece en pantalla la medición, ¿ok? Bueno, entonces seguimos. Dice, seleccionando la frecuencia del valor de medición. Ahora entonces si tenemos para medir frecuencia, sabemos que tiene que ser a un voltaje de corriente alterna, un voltaje de corriente alterna o, o una señal que sea digital que se le puede medir frecuencia. Porque a un voltaje de corriente directa no se le puede medir frecuencia, ya que es una corriente constante en el tiempo, una corriente lineal, de tal manera no se le va a medir frecuencia. A esta señal, este voltaje no se le puede medir frecuencia, ¿ok? A menos que sea
corriente alterna. Entonces, vemos aquí, para escoger frecuencia, bajamos aquí, entonces estábamos en voltaje de corriente continua, le damos flecha abajo, escogemos frecuencia y le damos aquí canal 1, OK, y listo. Ya ahí ya nos aparece en pantalla la medición. ¿Ok? Listo. Entonces seguimos. Ahora dice conectando a una fuente de corriente alterna. En este caso hemos conectado el multímetro, el osciloscopio, a una fuente de corriente alterna. En este caso tenemos la función de multímetro y nos está midiendo el voltaje de corriente alterna. En este caso nos mide 119.3 voltios. Como sabemos, un multímetro mide el voltaje eficaz de una señal, ¿ok? El voltaje eficaz. Pero aquí se grafica el voltaje pico. Si vemos, en este caso aquí está calibrado a 50 voltios por división. Cada cuadrito equivale a 50. Entonces vamos a hacer aquí la cuenta. 50, 100, 150, más o menos como 170 voltios, ¿ok? Pero aquí en el multímetro nos marca 119, porque como les digo, el multímetro nos marca siempre, nos da el valor eficaz de esta señal. El valor eficaz, como todos sabemos, es prácticamente muy similar al voltaje de corriente directa. Tiene la misma eficacia, ¿ok? Pero el valor pico es diferente. No tiene la misma eficacia que un voltaje de corriente directa, ¿ok? Entonces el voltaje pico que genera esta señal es de más o menos 170 voltios. ¿Cómo podríamos sacarla aquí? Tenemos 119.3 voltios. Para encontrar el valor pico de esta señal, simplemente hacemos una operación. En este caso, para encontrar el valor pico, se hace una división. 119.3 se divide entre 0.707 y ese valor nos da el voltaje pico de esta señal. Ahora, si conocemos el voltaje pico de una señal, pero no conocemos el voltaje eficaz y queremos conocer el voltaje eficaz a partir del voltaje pico, entonces simplemente hacemos también una operación. En este caso, si conociéramos que es 170, multiplicamos entonces ahora, se multiplica, el voltaje pico se multiplica entre 0.707 y nos va a dar un valor de 119 más o menos. ¿Ok? Ese sería el valor eficaz. Entonces, para encontrar el voltaje pico se divide y para encontrar el voltaje eficaz se multiplica. ¿Ok? Entonces seguimos aquí. Como se puede observar en pantalla, una señal senoidal de la corriente alterna, la cual tenemos una graduación del voltaje por división de 50 voltios y de 5 segundos por división. En este caso, voltios hacia arriba, voltios por división, y hacia acá, segundos por división, que es el tiempo. ¿Ok? Cada cuadrito equivale a 5 segundos, en este caso a 5 milisegundos por división. ¿Ok? 5 milisegundos por división, en este caso. El valor que nos muestra el multímetro en la parte superior izquierda es de 119.3 voltios. Como sabemos, un multímetro mide el voltaje eficaz de este voltaje de corriente alterna y la señal senoidal se dibuja en pantalla, nos muestra el valor pico de este voltaje de corriente alterna, la cual alcanza los 170 voltios. Es correcto lo que les decía. Aquí el multímetro nos marca el valor eficaz de esta señal, pero aquí se está graficando el voltaje real, el voltaje pico de esta señal, hasta el voltaje pico. ¿Ok? Esta es la señal que nos grafica un osciloscopio. Entonces, un osciloscopio sí nos grafica el voltaje pico, pero un multímetro, cualquier multímetro que se use, cuando estemos midiendo un voltaje de corriente alterna, este nos dará el valor eficaz de ese voltaje. ¿Ok? Ahora dice, midiendo la frecuencia de la señal medida. Ok, entonces
Como vemos aquí es una corriente alterna. A esta señal sí se le puede medir frecuencia. Entonces, simplemente aquí nos vamos a canal 1, escogemos en el menú frecuencia, le damos OK y ya tenemos entonces para medir la frecuencia. En este caso tenemos 59.9, 60 Hz prácticamente. Tiene una frecuencia esta señal de 60 Hz, lo que quiere decir que 60 veces se repite esta señal en un segundo. En un segundo hay 60 periodos de esta señal. Un periodo inicia en este punto, aquí donde está el inicio de esta señal. El inicio aquí, una vez arriba, una vez abajo y vuelve al inicio nuevamente. Sería entonces un periodo en este caso. Hasta aquí sería un periodo, aquí vuelve, inicia otro periodo. Una vez arriba, una vez abajo, vuelve otra vez al inicio. Este sería otro periodo. Entonces, como vemos, 60 veces se repite este periodo por segundo. Esa es la frecuencia. ¿Ok? Ahora dice periodo de la señal sinusoidal. Vemos aquí entonces nos está marcando. Como les digo, el periodo es, aquí inicia un periodo, en este caso está hacia abajo el inicio. Inicio aquí, una vez negativa, una vez positiva y vuelve al inicio. Esto sería un periodo o un ciclo en este caso. ¿Ok? Un ciclo de esta señal. Entonces, cuando arriba nos decía que 60 Hz, entonces quiere decir que esta señal se repite 60 veces por segundo. ¿Ok? Entonces, eso era todo. El cuadro negro nos muestra un periodo de la señal sinusoidal, la cual a una frecuencia de 60 Hz tiene una repetición de 60 veces por segundo. Es correcto. Entonces vamos aquí al simulador. Aquí ingresamos al simulador. Aquí ya tenemos el vehículo encendido. Tenemos aquí el salpicadero. Aquí tenemos el osciloscopio, al cual el osciloscopio lo conectamos su conexión de masa a tierra. Está conectado a tierra. Ahora vamos a medir entonces, vamos a encender aquí el osciloscopio. Vamos a canal 1, flecha arriba, queremos medir voltaje de corriente continua. Entonces vamos a medir el voltaje de la batería. Vamos aquí, voltaje de batería, voltaje de corriente continua, le damos OK, le damos aquí en automático y aquí ya nos grafica la señal de corriente continua. Como vemos es una señal constante en el tiempo que no oscila, no es una señal sinusoidal, sino una corriente directa o corriente continua. Por esta razón se llama corriente directa o continua, ya que esta corriente no oscila en el tiempo, ¿ok? Entonces vemos que tenemos aquí, vamos a congelar la imagen, tenemos 13.17 voltios. Ese es el voltaje de la batería, 13.17 voltios. Aquí es el inicio de la señal. Este sería el voltaje 0. Aquí sería 0 voltaje. Entonces, tenemos calibrado en este caso a 5 voltios por división. Entonces, cada cuadrito equivale a 5 voltios. Sería 5, 10, más o menos. Entonces, aquí 13 voltios, lo que nos indica acá el multímetro. ¿Ok? Igualmente nos está graficando aquí la señal 13 voltios. Es correcto, entonces. Ahora vamos a medir voltaje de corriente alterna. Entonces, ya estamos midiendo voltaje de corriente alterna. Vamos a medirle ahora el voltaje de corriente alterna que genera la bobina de pulso, que es una bobina inductiva, la cual genera un voltaje de corriente alterna. ¿Ok? Vamos a darle aquí automático, el mismo se calibra automáticamente. Y vemos entonces ahora, vamos a congelar la imagen, tenemos un voltaje de 2.6 voltios. ¿Ok? Está calibrado
cada división a 2 voltios ahora. 2 voltios por división. 500 microsegundos por cada división en el tiempo. Hacia acá. Una señal bastante rápida. Entonces vemos que tenemos 2 voltios por división. Cada cuadrito equivale a 2. En este caso, 2 prácticamente casi me da un valor casi de 4 voltios más o menos. Pero aquí nos marca apenas 2.6, la cual sería más o menos por aquí. Este sería el valor eficaz de esta señal, ¿ok? Como sabemos, un multímetro, lo que vimos anteriormente, un multímetro nos da el valor eficaz de la señal, ¿ok? Entonces, para encontrar el valor pico de esta señal, debemos hacer una división. 2.6 dividido entre 0.707 y nos va a dar el valor. Vamos a sacar aquí entonces cuánto nos da ese valor. 2.6 lo dividimos entre 0.707 y el valor me da más o menos 3.6 voltios. ¿Okay? Entonces el valor pico de esta señal es de 3.6 voltios. Vamos a confirmarlo. Vamos aquí a canal 1. Vamos a medir la amplitud de esa señal. Vamos a ver cuánto nos da. Le damos OK. Y, perdón, vamos a descongelar. Y vemos que ahora nos marca un valor. Vamos a congelar la imagen. 3.5. Ese es el valor pico de esta señal, ¿ok? Entonces, como vemos, para encontrar teniendo el valor eficaz, hacemos la división entre 0.707 y nos da este valor más o menos. Entonces, aquí ya hemos confirmado que un multímetro nos da el valor eficaz, pero el osciloscopio nos grafica la señal real, ¿ok? Aquí sí vemos el valor pico que se está generando en ese voltaje. Bueno, entonces ahora vamos a medirle a esta señal, le vamos a medir frecuencia. Entonces vamos a descongelar la imagen, vámonos a canal 1, vamos a medirle frecuencia ahora. Entonces le damos aquí OK y ahora tenemos entonces 700, vamos a congelar la imagen, 767 Hz. Lo que quiere decir que esta señal, un periodo de esta señal se repite 767 veces, se repite el periodo en un segundo. Es una señal bastante rápida, ¿ok? Entonces 767 veces se repite un periodo, 767 veces se repite esta señal en un segundo. Entonces si yo acelero el motor, esta señal aumentará. Entonces vamos a ver aquí, vamos a acelerar el motor, ya que da más vueltas. Vemos que ahora tenemos 2400 Hz por segundo, ¿ok? Vamos a aumentar más. Vamos que tenemos 5000 Hz, ¿ok? Ya que el motor está girando más rápido, por esta razón la señal se repite una mayor cantidad de veces por segundo. Bueno, entonces esto fue todo. Ahí vamos poco a poco aprendiendo a utilizar el osciloscopio de aquí del simulador. Es muy importante para aprender a solucionar fallas aquí en las averías que nos da el simulador. Entonces, poco a poco vamos aprendiendo a usar el osciloscopio, las diferentes herramientas que hay aquí en el simulador, tanto el multímetro, el osciloscopio, el escáner, sistema de diagnóstico, la placa de pruebas, el indicador de presión de combustible, está el arrancador de baterías, el esquema eléctrico, que aprendemos a utilizar un diagrama eléctrico, cómo se lee un diagrama eléctrico, que es muy necesario para solucionar las fallas aquí. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una orden de trabajo en el cual cuando hemos solucionado una falla, aquí en la orden de trabajo es donde vamos a hacer los apuntes, ¿okay? De cuál fue la solución o cuál fue el problema que tenía ese vehículo. Aquí está la factura
Y aquí también tenemos una demostración de cómo se hace para hacer un buen uso de este simulador. Bueno, entonces eso fue todo y quedamos pendientes para un próximo video.